Entonces, hola a todos, bienvenidos al estudio. Me gustaría invitarles a todos de hacer algo así como recapitulación y ponernos un poco al tanto donde estamos con movimiento respecto al tema de la ley dominical. Esto ciertamente ha sido lo más importante que aconteció en este movimiento desde hace un tiempo. El- la propuesta, el descubrimiento de la fecha de la ley dominical. Entonces, algo que ustedes saben muy bien es que hay todavía diferentes propuestas y sugerencias qué exactamente es la ley dominical, qué evento, dónde marcarla específicamente, en qué fecha, pero básicamente todas las propuestas que ahora están en el aire están diciendo que ya estamos en la ley dominical. Hay alguna que otra sugerencia que va a ser el comienzo del año que viene, en enero, en algún punto, pero la mayoría, la gran mayoría, está a favor de dos o tres diferentes fechas para el año actual. Entonces, me gustaría revisar con ustedes las propuestas y también revisar un poco cómo podemos manejar esa situación, cómo podemos avanzar y cómo es que el movimiento maneja esa diversidad de opiniones. Muy bien, entonces déjeme compartir aquí la pantalla. Okay. La ley dominical, fechas y propuestas. Y hasta ahora no hemos hablado mucho de la variedad de propuestas. En nuestras reuniones hemos dicho que hay diferentes propuestas, pero no hemos entrado más en detalle. Tal vez tenemos un poco más tiempo hoy. Entonces, mi primera pregunta es, por favor, ayúdenme a colocar aquí las diferentes fechas que de momento están en discusión. 5 de noviembre, 5 de noviembre. Voy a poner aquí. ¿Qué hay el 5 de noviembre? las elecciones. Elecciones presidenciales de Estados Unidos. Muy bien. 18 de julio. 18 de julio, Ujú. que hay allá. La convención del Partido Republicano. Republican National Convention. Muy bien. Y creo que es el 20 de enero, 20 de enero de qué año? 2025. 2025. ¿Por qué pasa en esa fecha? Trump es posesionado. Comienza la administración de Trump, ¿no? Ok. O como también he escuchado, como lo llaman, la inauguración Ujú. de Trump como presidente. Como han visto, he dejado dos espacios más. ¿Qué podrían ser estos? The entire year of 2024. Correcto.
¿Qué tenemos en este año, Lucas? What events? It's called the year of elections worldwide. Ya. ¿Algo más? ¿Algo específico? Otro evento que ustedes recuerdan que es importante marcarlo como ley dominical. Ya. Y una fecha más, por si acaso alguien sabe, es el 6 de enero. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ese día? ¿Qué Que pasó hace años en ese día? el ataque al Capitolio, Sí, ¿y por qué fue en ese día el ataque? porque ese día se tenía que, mm, creo que se hace el reconocimiento, ¿no? De Exacto. Trump en la Cámara de los Representantes y todo. En la confirmación, sí, creo que de parte de del colegio electoral, ¿no es cierto? Sí. Del, del resultado de las elecciones y de quién es el presidente. Ok, eso más o menos son las fechas em, que tenemos. Ahora, discutiendo el movimiento. Um, ¿Alguien me puede ayudar un poco a hablar de esas fechas? Una por una, a ver la que recuerdan. ¿Por qué esa fecha es la ley dominical? ¿Cuál es el argumento principal o importante detrás de esas sugerencias? Mejor pregunta uno por uno. Puedes tomar tú en la mano porque no veo aquí los Ok, participantes. entonces, para que todos participen, empecemos por Iris. Elige una fecha y por qué eso es la ley dominical. No necesitas explicar toda la lógica, pero algunas pautas para recordar de qué se trata. Dice que vamos a empezar conmigo. Sí, Sol, Te tocó el empezamos privilegio. entonces. Gracias, muchas gracias. Empezamos entonces con el primero, el año del todo el año, 2024. Ya, como quieres. la fecha que tú quieras explicar. Ya. Bueno, pero vamos a ir por el orden, ¿no? Vamos a ir por el número uno primero. Entonces todo el año, porque dice Lucas, porque era elecciones. La mayoría, ¿no? de los países en el mundo tenían elecciones en ese año. Entonces, siendo así, en ese año entonces vimos, eh, ¿cómo se dice, Lucas? Todo en el año, tanto el punto de la ley dominical como el periodo. Si es así, entonces ya estamos casi finalizando el año, ¿no? Y no hemos visto todavía eh, el periodo de, por ejemplo, de Fuerte Pregón. Ya. ¿Y qué recuerdas lo importante que pasó en este año para decir este año marca la ley dominical?
Bueno, yo diría que pasó lo del 18 de julio, la Convención Nacional Republicana. Pero eso sería esa fecha aquí. Pero eso está dentro entonces, ¿no? La RNC. Después ya hemos dicho elecciones. ¿Qué más? Mm, Tal vez acotando lo que Iris dice, fue un año de campañas, ¿no? Entonces, en las campañas también se mostraron el carácter del modelo de gobierno que se desean instaurar en muchos países. Vemos, por ejemplo, Argentina, ahora Bolivia, Brasil, no sé si Brasil es un ejemplo, pero hay otros países también que en Europa, por ejemplo, también que han mostrado ese carácter de querer ser opresivos y de ignorar o violar los derechos humanos. Y muchos han mostrado el deseo de retirar su apoyo o su participación o su compromiso con los derechos humanos. Ok. Entonces, una palabra que pondrías. Campañas políticas o campañas, simplemente campañas electorales. Entonces, podemos dejarlas con elecciones, ¿no? Ya, puede ser. Ujú. Muy bien. ¿Qué más pasó? Tenemos el conflicto del Medio Oriente, ¿no? Ujú, Ustedes recuerdan que parte de la dinámica de las peleas entre Rey del Sur y Rey del Norte era la pelea por Cilicia. Recuerdan las historias de los seleucidas, de los Ptolomeos, de los romanos, ¿no? Y ahora que hasta el fin del año llega a caer Siria de la esfera de influencia de Rusia, después todo lo que acontece alrededor de Israel, um, y Palestina, ¿no es cierto? ujú, La postura de los estados islámicos. También colocaría aquí el Islam como en general, ¿no es cierto? 2024, anciano Marcos, no empezó la guerra en el 2023 con el ataque de Hamas a Israel. ¿Cuándo fue? Ayúdanme. El 7 de octubre de Y en octubre, es cierto. 2023. Sí, es correcto. Es correcto. Pero también 2024 sigue siendo clave, especialmente por los contraataques y la respuesta de Israel en esa guerra, ¿no? Los asesinatos del líder de Hamas, los ataques contra Irán, etcétera, en ese año ha sido también. Pero gracias por recordar, eso es cierto. También podemos poner, por supuesto, la guerra en Ucrania, que sabemos que empezó antes, pero también llegó a otro nivel en ese año. Ok, bien. ¿Algo más quieren poner ahí? O vamos al siguiente punto. No quiero dedicar demasiado tiempo, es solamente para recordar un poco el peso de esos argumentos aquí. 18 de julio, Solange, ¿quién le toca? a Matías.
Danos algunas palabras claves para esta propuesta. Eh, bueno, la confirmación de Trump como el candidato republicano, eh, el espíritu que hubo en la convención entre los que oraban, bueno, los que estaban de oradores, perdón, y los que estaban en público. ¿Cómo describes ese espíritu? Eh, pues, diría que pues, es misógeno, ¿no? Ujú. Muy bien. Mm. ¿Qué más pondría este punto de vista profético? Para Ah, establecer esa fecha. las facciones, ¿no? que se vieron ahí. El integralismo, los evangélicos y los conservadores de Taburete. ¿Ok? Eso Terry llamó como Nueva derecha. la nueva derecha y proféticamente, La Triple Alianza. ok, eso buscaba. ¿Algo más, Matías? Eh, no, gracias. Ya. Y esa fecha es importante porque hay una relación profética, ¿no es cierto? Hay, digamos, un fundamento, tal vez yo diría clásico para nosotros, clásico profético para defender esa fecha. No es un cálculo de tiempo, pero hay un razonamiento línea sobre línea. Hay una metodología bien detallada detrás de esta fecha, de este evento. Y solamente para recordar, pongo aquí, ¿cómo se llamaba? Fabio Quintos Máximos Curges, ¿no? Y ya sabemos qué significa eso, porque eso evoca un montón de conexiones y detalles. Perfecto, el 5 de noviembre. Edita. ¿Por qué ley dominical el 5 de noviembre? ¿Qué es qué es el argumento fuerte de esa postura? No sé si lo sabes. Edita, ¿estás ahí? Sí, pero no recuerdo. Mm. ¿Alguien puede ayudar? Lucas, you perhaps have seen our own studies. Yeah, his argument is that on the 18th of July, it was only the Republican Party who elected Trump. Déjame traducir. Entonces, argumento de Aaron. Aquí asociamos Jerry, y eso es básicamente la propuesta de Aaron. Él es profesor de clases bíblicas en Estados Unidos, ahí en el grupo. Y como dice Lucas, el 18 de julio, Trump fue elegido por su partido. ¿Ok? Ujú. So his argument is that according to Revelation 13, it's the whole United States that needs to vote to make a decision whether they are for or against
what Trump stands for. So he put it at November 5th because there is where everyone voted. They made a decision for themselves, Ok, not just the party, but every person. Practically every. let me translate. Entonces dice que el argumento de Aaron es que según Apocalipsis 13 es la nación entera que toma una decisión. Y en julio solamente un pequeño grupo, un poco más de 1,000 personas tomaron una decisión de elegir a Trump como candidato, mientras que en noviembre toda la nación votó y tomó una decisión a favor o en contra de Trump. ¿Algo más? No creo que ese es el argumento fuerte. Hay varios argumentos de Aaron, también argumentos a favor de esa fecha y en contra del argumento de Terry. Una de las cosas que es importante en el estudio de Terry es que quintos significa quinto, ¿ya? Y esto ella asocia con julio, porque julio llegó a ser en nuestro tiempo lo que era el quinto mes de los romanos. Ujú. Pero Aaron dice, quintos no significa necesariamente quinto mes, sino también puede significar quinto hijo. ¿Ya? O quinta persona. Y entonces él dice, la quinta persona desde el tiempo de fin como presidente era Trump. Y esa persona volvió a ser la séptima persona. Y si tú añades MG, que significa Maximus Gurges, y podemos entender como el diluvio máximo, entonces él dice que eso apunta perfectamente a Trump, que va a traer la ley dominical, el diluvio máximo. ¿Ya? Esos son un poco, algunos argumentos entre varios que él tiene. Muy bien, gracias Lucas. Una pregunta. Adelante. Yo leí en estudios, estudios de la Biblia, pero en inglés, que también era porque era noviembre ¿Ya? y tiene que ver con el 9/11. ¿Cómo era eso? No sé si lo tomaron por eso de ese estudio, quería saber. Como también es en la fecha noviembre, eh, y siempre ha sido como una fecha profética, o sea, un mes profético, noviembre, elecciones, 9 de noviembre. Bueno, eso es lo que estaba pensando, pero no sé si es ahí. Yo no he escuchado eso. ¿Alguien escuchó eso? Lucas, did you hear something about that? That November being a prophetic month because of 9/11? No, the argument is around what you just explained with Aaron's position with the fifth. Yeah, it's more that it doesn't have anything to do with November 9th. Ya. Ok. Como dije, no conozco ese argumento. Creo que ese argumento no tiene nada que ver, así también dice Lucas, con esa postura de Aaron. Él no hace ese argumento, pero puede ser que alguien lo hace. No he escuchado yo eso. Ok, gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? No creo que... This Aaron's, sorry. Go ahead. Aaron's another argument that he has is that
he says that you cannot use the name Fabius Quintus Maximus Gorgias to set time, so he disagreed with that too. Él Translate. dice, otro argumento que tiene es, Aaron, es que no puedes usar el nombre de Fabius Quintus Maximus Gorgias To set time, he says you can't use it to set time. para colocar tiempos. Porque, sí, ahora estoy recordando, gracias, porque los nombres nunca nos ayudaron en la profecía en el pasado para ubicar tiempos. That's what he said, right? We never use names in order to find dates, right? Yeah, there's no precedent for it. Yeah. Precedent for it. Exacto, no hay un precedente para eso profético. Nunca hemos usado algún nombre para encontrar una fecha. Otra duda. Ese argumento, sorry, Matías. Sí, sí, eso es lo que quizás no sabía. O sea, él usa también el nombre de Fabius para hacer la propuesta. O sea, solamente usa todo el nombre también, o sea, los simbolismos. ¿Quién? Aarón, No. o solamente está, no entiendo No, cómo hacer la no creo aplicación. que él no usa Hechos 27 así como usa la anciana Terry, para ubicar o para encontrar su fecha. No, él va por el tema de la elección y por el tema de la decisión. Es una decisión que todos tienen que tomar. Entiendo que va por ese lado. ¿Correcto? Cierto. Creo que el punto de Aaron empieza o se basa en el uso de la metodología que se emplea para llegar a esa conclusión. ¿Él usa qué? Él usa el argumento fuerte es como el uso de la metodología para concluir, para apuntar al 18 de julio, digamos. Parte de su argumento es que hay muchos argumentos en contra del 18 de julio. Porque él dice que si la ley dominical es el comienzo del fin de la democracia, start of end of democracy. Entonces, 18 de julio, o él dice, no, ¿acaso no fue el 6 de enero? ¿Cuándo fue eso? ¿2021? Él dice una fecha mucho más sólida para hablar del fin del comienzo del fin de la democracia sería esa fecha y no esa reunión de los demócratas, de los republicanos. ¿Ya? Ujú. Tampoco dice, no puedes tampoco decir eso fue la elección de Trump. Porque si tú dices elección de Trump, ¿qué fue la elección de Trump? ¿El 18 de julio? ¿O cuando todo el mundo eligió a Trump? El 5. No, y dice, pues, obviamente, cuando el país votó, eso fue el evento más importante de elegirlo. ¿Ya? También dice, julio, un argumento es julio, es cuando la decisión fue que Trump iba a ser el candidato. Y Aaron dice, no,
Eso no fue el caso. Todo el mundo sabía que Trump iba a ser el candidato cuando la otra persona, Nikki Haley, ella salió de la carrera interna del partido. Y eso fue antes, ¿ya? Ese punto no lo entendí. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Bueno, un argumento es que en julio todo el mundo supo que Trump iba a ser el candidato, que Trump iba a recibir la corona, ¿correcto? Ujú. Pero él dijo, no es cierto, porque antes de Trump, antes de julio, había dos candidatos, Trump y Nikki Haley. Y cuando ella salió de la carrera interna por la candidatura para la presidencia, en ese momento quedó claro que Trump iba a ser el candidato y que él iba a recibir la corona. Y eso fue mucho antes de julio. ¿Ya? Mm, Otro punto es, en la ley dominical recibes la marca de la bestia, ¿no es cierto? sí. Matías, ¿cómo recibes la marca de la bestia? Eh, bueno, tiene que ser una decisión, ¿no? Tienes que apoyar o ponerte de un lado o ponerte del otro, como es. Ok. Entonces, ¿cómo puedes recibir la marca de la bestia el 18 de julio si ni siquiera has participado de la RNC? ¿No es más lógico que son las elecciones donde todo el mundo se decidió? O sea, espero que me entiendan bien. Yo no estoy aquí queriendo defender la postura de Aaron. Solamente quiero introducirla a ustedes porque no hemos estudiado todavía. Algunos tal vez lo estudiaron privado, pero por lo que yo veo, un gran grupo favorece esa postura. Por lo menos en Estados Unidos, no sé, hay algunas reuniones donde todo el grupo básicamente está a favor de esa postura. Ok, y solamente quiero que vean que no es una postura floja o sin fuerza o sin argumentos. Tiene aquí su argumento. ¿Ya? Otra cosa que él dice, si la ley dominical es el 18 de julio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el presidente en Estados Unidos en la ley dominical? Edita, que a ti te tocaba este punto. En la ley dominical, ¿cómo es el presidente? ¿Qué lo caracteriza? ¿Estás ahí? ¿Hablas de su carácter o cómo? No entiendo. Sí, sí, proféticamente, ¿cómo lo calificarías el presidente de la ley dominical? Para hacerte fácil, él va a ser un ejemplo de un Estado social demócrata o cómo va a ser el presidente de la ley dominical. No, más bien sería de cómo representa el partido, ¿no?
Ya, pero eso no es malo, ¿no? ¿Cómo es el presidente de la ley dominical? Un dictador. Dictador. Gracias. ¿Correcto? Eso no es nuevo, ¿no es cierto, Edita? Está claro, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Ok. Pero ¿quién era presidente el 18 de julio en 2024? Biden, hablas de Biden. Yo eso pienso, ¿no? Era Sí. Biden. ¿Y Biden era dictador? No. Entonces, si tú dices la ley dominical es el 18 de julio, cuando Biden era presidente, ¿cómo podemos decir que es la ley dominical si hemos dicho que ese presidente es dictador? Y 18 de julio Biden no es un presidente dictador. ¿Entiendes el punto? Sí, sí. Sí, pero si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la ley dominical de los sacerdotes, ¿Ya? podemos ver también que en el 2014 era la ley dominical de los sacerdotes, pero el presidente era Obama. Pero ahí comienza el engranaje, ¿no? De los republicanos para ir preparando el camino para lo que sería la ley dominical futura. ¿Y cuál es la ley dominical futura? Bueno, la que estamos mirando, la que vimos el 18 de julio. Recordemos que la ley dominical no es solamente un punto en el tiempo, es también un periodo. Por lo Entonces, tanto, el punto viene siendo Boston y en Boston apenas vemos eh, lo que ha llegado, porque es más luego en el incremento del conocimiento donde lo que ha llegado se abre o podemos verlo más claramente. ya, cuando hablas de 2014, ¿de, de qué hablas? ¿Del año entero? Bueno, este, nosotros podemos en el estudio último que dio la anciana Terry, ella dice que ahí vemos cómo la anciana Tess saca de manera especial tres eventos en la ley dominical de 2014 que fueron la purga republicana de los moderados, la nominación que bloqueó Miss McConnell y Hobby Lobby. Ujú. Entonces, Específicamente esos ¿quieres poner tres. una fecha o quieres poner un rango? Bueno, según ella los presenta, eh, la anciana Terry, ella dice que la ley dominical es un punto y un periodo en el tiempo. Entonces podríamos decir que el punto fue el 2018, pero el periodo lo vamos a ver en el futuro y al parecer Entonces, ya empezó el incremento. El primer evento que vimos fue las elecciones del 5 de noviembre. ok, me estás confundiendo un poco aquí, Iris. Déjame recapitular. Tú dices 2014, todo el año, yo lo añado, todo el De la año. carga ahí, mi amor, que voy a ir para allá. ¿Están escuchando el estudio? Entonces tú dices Inmediatamente.
todo el año 2014 es la ley dominical, ya conocemos esto. Y tú dices que eso es Sugiero que no te una... puedes tengo que darme baja este plan. Entonces la Que voy a maestra. perder mi número. ¿Pero puedes pasar la información? Solange, Yo quiero mantener mi número, hija. Este número pues, Yo lo no podemos quiero, pasar, puedes pasar es que toda ese la número puede ser de trabajo, ¿no? Karina, sí, pero Y también tendrías el número. quería pedir que hiciera el... Ok. Entonces, estabas diciendo el 2014 prefigura la ley dominical y tampoco había presidente demócrata, republicano. Y tú dices ahora 2024 y ahora dices, pero es la fecha y no tiene que ser demócrata. Pero después dices que estamos en la ley dominical desde 2018 y 2018 es el punto y ahí empezó el periodo de la ley dominical. Eso no entendí. Sí, lo que pasa es que hay que enfilar varias, ¿cómo diría? Varias eh, parábolas, ¿no? Tenemos que verla por separado. Por ejemplo, nosotros ya hemos visto que en el 2021 eh, empieza la decadencia, porque vemos que es una dispensación, ¿no? Entre el 2021 y la ley dominical. Ya en el 2021 empieza la decadencia del sexto reino de los Estados Unidos, la institución. Iris, ¿me quieres dar aquí en esa línea que he dibujado? ¿Me quieres dar los eventos 2018, ley dominical? ¿En la línea? ¿En qué línea estás? De los Bueno, 144.000, de los netineos. en la línea de los netineos, ¿Por qué no hacemos la de los 144.000? bueno, entonces no vamos a distraer demasiado del estudio. No sé si quiera desviarlo. Bueno, ok. Dame entonces tu lógica. 2021, ley dominical para los 18 para los netineos. ¿Qué sigue? Yo pensé que iba a poner la dispensación del 2021 a la ley dominical, Bueno, tú 2024. dijiste 2018, dijiste antes. 18, no, 2021, perdón. Ok. Ya, eso es ley Que, dominical. Es para ti. sí, que es cuando vemos el 6 de enero, desde luego, y vemos también la caída, empieza la caída del rey ¿Qué del es 6 sur. de enero? ¿Qué evento en esa línea? ¿Qué hito? O con el 6 de enero es uno de los hitos con el cual marcamos Panio en el 2021. Aquí en esa línea, dime dónde colocas 6 de enero. En el 2021. Aquí, 6 de enero, ley dominical. ¿Eso? El 6, no estoy diciendo que el 6 de enero es ley dominical. ¿Dónde Es- entonces pones el 6 de enero? y no lo hemos visto. El 6 de enero pasó en el 2021, un evento del 2021. Sí, Lo pero que quiero decir, lo que quiero decir es que en el 2021 empieza la caída del sexto reino de los Estados Unidos. En el ok, pero 2000, lo que nosotros necesitamos son hitos, porque nos manejamos en línea sobre línea, ¿no? Entonces pasaron muchas cosas en la historia del mundo, pero es por eso digo, dame fechas que marcan los hitos. Entonces, si tú dices 6 de enero, entonces yo pensé que eso era un hito específico para ti. no, era para hablar de esa parábola. Por eso, como nos dice la anciana Tess, tenemos que ver las parábolas por separado y no juntarlas porque luego nos hacemos un lío.
Por eso, dame los eventos de aumento de conocimiento, formalización. Bueno, en el 2021 tuvimos el 6 de enero ¿Dónde? y ¿Dónde lo pongo? o ahí, debajo de la ley dominical. Eso yo estaba diciendo, tú dijiste que no. 6 de enero. Es la ley dominical el 6 de enero, entonces, para ti. Y también tenemos, porque hay otros eventos, también tenemos el 27 de diciembre, que es el ultimátum del Rey del Sur. Mira, sabes, eso es el problema, Iris, lo que por eso estaba haciendo eso. Tú dijiste 2021 es un punto, ¿ya? Y de ahí en Y un adelante, periodo también. de ahí adelante es todo el periodo que llega hasta el cierre de tiempo de gracia, ¿ya? Este periodo. Entonces, Sí, yo te correcto. dije, dame ahora los eventos específicos, las fechas específicas, y tú me dices primero el 6 de enero, pero no es el comienzo, es algún evento. Aquí es el 6 de enero. Aquí es el, no sé, ¿qué dijiste de diciembre? No, yo no necesito eso. Yo necesito este hito, porque estamos hablando de eso. Yo entiendo que la ley dominical es un periodo, ¿ya? Pero no estamos hablando de la fase o del periodo de la ley dominical, estamos hablando del punto. Entonces, por eso dije, necesito aumento de conocimiento, qué es la fecha, que es parte de la ley dominical, qué es la fecha de la formalización y qué es la fecha de cierre de gracia para ti. Cuando dices que, El pu- perdón, Solange, perdón, ¿puedes repetir el último punto? yo o Iris, Sí, tú. Iris. Ya yo digo, para ella, yo entiendo que hay un periodo de la ley dominical, así como hay un periodo del tiempo del fin, Ujú. pero eso no es tan complicado. El problema es ubicar la fecha, el punto de la ley dominical, el hito único que marcamos también. Y por eso yo quería que Iris, en esa lógica que ella tiene, me dé las fechas de esos hitos del periodo de la ley dominical. Punto de inicio, aumento de conocimiento, formalización, especialmente. de la línea de los 144.000. Tú dijiste que quieres hacer la línea de los centineos. Bueno, pues entonces vamos a hacer la línea de los netineos. Yo estoy tratando de entender tu lógica, ¿no es cierto? Porque tú dijiste, nos llevaste de una discusión que teníamos aquí Sí, arriba, y tú dijiste, tenemos que mirar la línea de los centineos, porque si miramos la línea de los 144.000, nos va a confundir y tenemos que mirar esto aquí a 2021, el 6 de enero. Y sí, porque, perdón, anciano, porque es que para mirar, por ejemplo, eh, el 18 de julio, la ley dominical, ¿no? Para mirarla y llegar y avanzar en esa dispensación de la ley dominical, vamos a ver que el presidente todavía es demócrata. ¿M? Todavía es demócrata. Es decir, que cuando la ley dominical llega, es Boston. Y al mismo tiempo, en otra línea, viene siendo Panion, y en el mismo Panion empieza el declive del sexto reino y el levantamiento del séptimo reino. Por eso es que todavía está Biden en el gobierno, porque todavía no ha concluido el declive que viene ya llegando cuando el séptimo reino se levante, es decir, Biden le entregue al que ganó las elecciones. mira, en tu lógica, si tú dices 2014, ley dominical,
presidente demócrata. Entonces dices 2024, ley dominical, presidente demócrata. Pero en 2025 el presidente es republicano. Y eso para ti, tú dices, eso es bien, eso sirve, eso es suficiente. Ahora, en 2014, ¿cuándo tenemos el siguiente presidente? 2016. 2016. ¿Seguro? Sí, ahí fue cuando Obama le entregó a Trump. ¿Cuándo asume el poder Trump como presidente republicano? En el 2017, en enero 20. Exacto, eso es la paralela, ¿no es cierto? Ahí tenemos republicano. Entonces aquí arriba tú dices, hay 3 años en la historia y eso está bien, no tiene que ser presidente republicano. Pueden pasar 3 años, no pasa nada. Eso es suficientemente preciso para la profecía. Mientras que aquí abajo pasan pocos meses, ¿no? Entre los dos. Entonces, para mí no me convence mucho esa lógica de que en 2014 tampoco teníamos un republicano. ¿Me están siguiendo? ¿Qué dicen los otros? La verdad es que en este momento no tengo la intención de entrar en los detalles de esas posturas. Y ya van a ver por qué. Solamente quería que la ven, que la entienden, que tienen alguna idea básica de las dos ideas. No hemos escuchado bastante a Terry, no hemos escuchado posiblemente nada o poco de la postura de Aaron, que está ahí en el movimiento y hay mucha gente que la defiende. ¿Ok? Y simplemente quería que ven, y bueno, si tienen algún argumento fuerte, rápido, aquí estamos para hablarlo, para presentarlo, pero no me parece que es tan sencillo y descartarlo así rotundamente, inmediatamente. ¿Ok? ¿Podemos continuar un poco? Sí. Entonces, hemos visto aquí esos puntos, año 2024, y eso es un poco lo que Iris estaba diciendo, ¿no? Tenemos 2 cosas. Tenemos todo el periodo de la ley dominical y tenemos un hito, una fecha de la ley dominical. Esas 2 cosas. Tenemos 1989 como el tiempo del fin, pero también tenemos el tiempo del fin hasta hoy en día. Hasta 2024 sigue siendo tiempo del fin. Eso es el periodo. Entonces, eso es algo que ya vemos en la profecía y por eso estamos buscando las 2 cosas, un periodo y también una fecha específica. Podemos poner un año como una fecha, como 2014, hemos puesto el año completo como el hito. Eso también es una opción, por eso está aquí arriba. Y luego hemos visto la postura de Terry, la postura de Aaron. El 6 de enero es una postura que va un poco en la misma lógica, ¿no es cierto? Es cuando Trump es confirmado, cuando él recibe la corona. Porque hasta ese momento legalmente él no es presidente. No en julio, no en noviembre, pero en enero sí. Y tal vez uno puede decir, ya, ese es 20 de enero, cuando realmente puede actuar como presidente, cuando tenemos esa idea de que el presidente dictador de Estados Unidos tiene que ser un republicano o el presidente tiene que ser un dictador. Y eso no tienes el 29 de enero todavía, porque todavía Biden es presidente el 19 de enero. Pero el 20 ya vas a tener a Trump como un dictador en el trono. Entonces, esos son un poco esos argumentos aquí. ¿Y qué hacemos con esto? Básicamente, como movimiento,
ustedes no han escuchado a alguien, bueno, básicamente a Parmenides decir, esto es lo que creemos, eso es correcto y eso no. O alguien lo escuchó a él decir esto, tomar una postura a favor o en contra de una de esas fechas. No. No, ¿no? Ok. Entonces, ahora hay Pamela está de momento en Sudáfrica en el campamento y lamentablemente por problemas técnicos no ha podido transmitir, pero algo de la primera presentación ya se pudo escuchar. Y hay algunas ideas que creo que nos ayudan mucho como movimiento, cerrar el año también un poco en cierta, no en desesperación, sino en una confianza en que el movimiento está en un buen camino, a pesar de tal vez esa aparente discordia, ¿ya? Y una cosa que hemos dicho, que siempre hemos usado, es un texto. Es una lógica que se basa en un texto de la Biblia. Y sería lindo si alguien lo puede leer. Isaías, ¿a quién le toca, Solange? Después Tirita. Hola. He salido de la ¿Me reunión. hablas a mí? ¿Me están escuchando ya? Sí. Ok, no estaba seguro. Em, no, yo hablé a Solange porque ella estaba dirigiendo quién le toca leer. Entonces, estaba Iris. Karina, ¿tú puedes leer? Isaías 46, versículo 10. Sí, lo busco ahora. O si quieres aquí, creo que tenemos todavía ¿Está compartido o no? Déjeme buscar mis lentes. Ya. Sí, pero se miraba en inglés. Sí, eso acontece. Vamos a buscar aquí, a ver. Isaías 46, versículo 10. Eso está en inglés. Busca otro idioma. Ahí está. Ya puedo leer. Sí, Es Isaías 46:10. Lo tengo yo. ¿Puedo leer lo de la Biblia mía? por supuesto. Sí. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué eso es importante para nosotros? Se aplica línea sobre línea. Línea sobre línea, ¿ya?
Ahora, para solucionar el dilema de la ley dominical, ¿qué deberíamos hacer entonces? Creo que Oh, tal vez como primer paso, identificar o tener en claro las características de la ley dominical, cómo se la define. ok, un momento, aquí. Entonces, si nosotros queremos usar este consejo, ¿no es cierto? De que tenemos que comparar el pasado, ¿con qué tenemos que comparar el pasado? Con el presente, Karina. Ajá, exacto. Eso muchas veces olvidamos, ¿ya? Con el presente y luego entender el futuro, ¿correcto? Entonces tenemos aquí diferentes elementos que son importantes de tomar en cuenta. Y eso nos ayuda mucho porque el movimiento ya tiene un pasado. Entonces, Iris estaba hablando de otra ley dominical en la otra línea, pero ¿cuál es la ley dominical que tal vez para nosotros como movimiento es la más importante en nuestro pasado? Solange. em, de acuerdo al mensaje, es la igualdad. Sí, pero ¿qué fecha digo? Me estoy refiriendo a una fecha en el pasado. Pues por el espacio que se dio a esta, diríamos el 18 de julio. No, yo me refiero al comienzo de la historia del movimiento, ya teníamos Ah, el descubrimiento de la ley dominical. 2014. Sí, correcto, ¿no? 2014. Ley dominical. ¿Quién descubrió la ley dominical de 2014? Mencionantes. ¿2014? Ah, no, Parminder. Arminder. Parminda. ¿Qué era Parminda en ese momento? ¿Cuál era su función? Segundo mensajero. ¿Cómo? Segundo mensajero. ¿Simbólicamente te refieres o Maestro. En 2014, Ujú. no, era nada él, ¿ya? Tú puedes Maestro. hacer el argumento de que él era mensajero, ¿ya? Pero no se conocía a él, ¿no es cierto? Ya. Yo pongo que era como cualquiera de nosotros. Él no tenía ningún puesto o oficio reconocido dentro del movimiento, ni como anciano, ni como mensajero, ni como instructor bíblico. Era una persona más. ¿Y cómo él llega a 2014? No en los detalles, pero ¿qué estudio fue importante para él? Mm, 2520. ¿Ya? El estudio de 2520. Basado en ese estudio, él llega a una fecha, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, él usa una metodología Comparar establecida, ¿sí? sí, de comparar y contrastar. Ujú. Ahora, en cuanto al movimiento, ¿cómo lo vio el mensaje de él? Se dividió también, estaba dividido el movimiento. ¿Estaba dividido? Sí, por un lado él tenía gente que
apoyaba su lógica porque que era un grupo pequeño con el que él había estudiado esto, ¿no? Pero por otro lado estaban todo digamos, con el anciano, mm, con Jeff, Ujú. quien pues estaba como líder del movimiento. Y por su liderazgo, la mayoría del movimiento siguió a él y pues la ley dominical de 2014 pasó así como desapercibida delante del movimiento. Ya. Y yo lo diría un poco más extremo, porque si tú dices eso, ese movimiento Ujú, no estaba 50%, 50%, ¿no es cierto? ujú. Unos por Pamenda, otros por Jeff. No, Sí, no, era menos. ¿cómo era? Digamos un 25 a 75. Yo tal vez podría más todavía, 90 o 99 versus 1. Algo así, porque no, él no era conocido, pues no tenía una posición de liderazgo ni nada. Solo era un Ponemos maestro, así, ¿no? un profesor de Y profesor. encima, ¿cuál era el problema del mensaje de Pamela? El mayor problema. El fijar fechas. Sí, entonces eso era eh, contra lo establecido, ¿ok? Ujú, Entonces, 2014, esa fecha, yo pongo aquí en 2012, Caminda ubica la ley dominical, la predice para 2014. Caminda era una persona del movimiento, un miembro, y después de eso fue echado del movimiento. Ya no formaba parte del movimiento. Más tarde, que 2 años después, él entra nuevamente en el movimiento, porque la lideranza lo echó. Su estudio estaba basado en una metodología de cosas que el movimiento había descubierto, 2520. De eso sacó una lógica para ubicar la fecha. Y su mensaje era contra lo establecido en algunos puntos, en algún punto clave que es el establecimiento de fechas. Ahora, si tú tomas la anciana Terry, la historia es sorprendentemente similar. 2024, ella establece una fecha para la ley dominical. Ponemos aquí 18 de julio. Ella es anciana, sí, pero no por eso su mensaje es popular. popular o es confirmado. Eso es algo que en el movimiento nosotros reconocemos para los mensajeros angelicales. ¿Ya? Los mensajeros. El anciano Jeff, la anciana Tess, ellos vinieron con un mensaje que nosotros decimos, bueno, Dios usó realmente a sus personas para dar un mensaje. No es que otros no tengan verdad y han contribuido, pero no tienen el mismo rango, por así decir, como los mensajeros. Entonces, en ese sentido, Terry, igual como Pamela, es como cualquiera. No tiene nada de especial. Ahora, su metodología está basado en Hechos 27. Es una metodología establecida por el movimiento. Y ahora, esa es la pregunta. ¿Ella va contra lo establecido o no? Sí. ¿Dónde lo ves? El nombre, como dijeron, Ajá. Él usa el nombre para establecer una fecha. Y otras cosas más, ¿no es cierto? La lógica de la... Creo que muchos puntos de cómo nosotros nos imaginamos la ley dominical
o como pensábamos que tiene que ser una ley, un decreto. Eso, todo eso no hay aquí en la lógica de Terry. ¿Ya? Y entonces, si tú quieres aprender el pasado, comparándolo con el presente, para tomar buenas decisiones en el futuro, y miras esas dos historias, ¿qué tienes que hacer? Comparar y contrastar. Y esa comparación, ¿a qué te lleva en tu decisión personal, Solange? A tomar una decisión, pues. Posición. Sí, sí, correcto, pero antes de hacer eso, antes de llegar a una decisión ya. A aceptar o rechazar el mensaje. Claro, a lo que yo quería ir es a ese proceso que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Tiene que tener cuidado y no tienes que cerrar la puerta a ese mensaje de Terry, Ujú. ¿no es cierto? Em, Tienes que estudiarlo, ¿no? Y es por eso ¿quién rechazó el mensaje de Pamenda de 2014? ¿Quién fue? El anciano. El anciano Chef. Jeff. Él lo rechazó. Y como él lo rechazó, todo el mundo lo rechazó. Ahora está el anciano Pamenda. ¿Y qué debería hacer Pamenda? ¿O por qué anciano Jeff rechazó el mensaje nuevo contra lo establecido de Pamenda en aquel tiempo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cuál es la tarea del anciano? Comparar y contrastar. Ah, Eso, Estudiarlo, ¿no? bueno, eso es tarea de todos, pero ¿qué tiene cuál es la función de un anciano en cuanto al mensaje en general? comprender el mensaje. Pero todo el mundo tiene que comprenderlo, sí, está bien, pero yo diría es más todavía. Apoyar. Apoyar el mensaje. Apoyar, ¿qué más? Promover. Ya, y si pasa algo así Y como 2012, ya es porque falla, ¿no? El mensajero. sí, pero yo quiero que veamos por qué falla, porque cuál es su función. No solamente tiene que promover, no solamente tiene que estudiarlo, tiene también hacer una cosa muy importante, y eso es proteger el mensaje. Ujú. Entonces, el anciano Jeff ha estado protegiendo el mensaje desde 1989. Y si viene algo nuevo que habla en contra, que dice que hay que establecer fechas, mientras que hemos enseñado y demostrado con la Biblia y con Elena White que no se pueden establecer fechas, entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer naturalmente? Proteger. Protegerlo. Pero como ustedes han visto, como creemos, en ese caso no ha sido correcto. Él lo protegió, no lo protegió, ¿no es cierto? Quiso protegerlo, la intención era buena, pero impidió que la verdad pueda progresar. Y si tú haces entonces esto, y si tú entiendes Isaías 46, y tú eres anciano Paminda hoy en día, entonces, ¿qué va a hacer él? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Pues su situación es similar, bastante incómoda. Tiene que proteger también. Sí. Tiene que proteger, pero o sea, para mí es como, para proteger algo, tú tienes que creerlo, tienes que entenderlo, tienes que aceptarlo. De lo contrario, no puedes proteger algo que no has aceptado. Creo que si miramos la historia del anciano Jeff, era algo nuevo que él no entendió o no aceptó. Y honestamente, como a mí me cuesta aceptar que él no lo entendió, simplemente fue algo que él no aceptó. Entonces,
lo mismo para mí, yo ver ahora la situación del anciano por mi interés como él sí entiende, pero también se entiende, digamos, los otros argumentos de las otras posturas. Pero ahora para aceptar, no es que él no lo acepte, pero ambas posturas, todos los puntos que se establecieron ahí, las fechas que se proponen, tienen buenos argumentos, digamos, ¿no? Y de cierta forma están apoyados en aspectos de la metodología, pero, Dame un minuto y ya vuelvo, ¿ya? Continúa, por favor. ok, están apoyados en aspectos de la metodología como el simbolismo o la repetición de historias o qué sé yo, en esos aspectos. Pero, pero creo que su función ahora consiste más bien en proteger todas esas posturas antes de, hasta que se tenga mayor luz o claridad sobre alguna de ellas que apunte con mayor fuerza, se puede decir. ¿O cómo lo ven ustedes? I want to listen, Lucas. I think Parmenter sees flaws in the methodology that Terry used, so he's not fully convinced. Let me For translate you, example, he Lucas. pointed out. Let me translate you. Él cree que Parminder is not fully complete or it is fully complete. No, I said I believe I think Parmenter sees flaws in Terry's methodology. It's not solid. Ok. Em, Él cree que Parminder está siguiendo la, Ok, He's not convinced. He's not convinced by Terry's methodology. eso iba, que Parminder no está completamente convencido de la metodología de la anciana Terry. Ya. no, que dice que él ve algunos problemas en su mitología. Eso es lo que dice, ¿no? Continue, Lucas, please. Thank you. Yeah, so that's why I'm saying the last presentation he did trying to tackle it. You know, he tried to bring an approach that has to do with methodology, but since then we haven't heard from him again. Yeah. Marco, you want to translate or I continue? No tú. Ya, dice que básicamente él es uno de los aspectos donde él ha observado básicamente el uso de la metodología con la anciana Terry y bueno, pero igual eh, cómo respeta, ¿no? Las diferentes posiciones. Saying my words because I forget all the details. That's correct, Lucas? What I was saying is that well, Parminder tried to apply a methodology to the study, you know, a solid methodology, Okay. but it wasn't complete because time ran out. Because what? Time ran out. Se acabó el Time tiempo. ran out. Remember the last study he did? He Yeah. tried to apply a good methodology to the logic, you know, to the reasoning behind everything. Okay. Entonces él dice que básicamente Parminder busca aplicar la metodología correcta
pero en las últimas presentaciones que él tuvo, no tuvo el tiempo suficiente para demostrarlo. Bien, gracias. Ok, entonces, por lo que yo percibo, ¿no? Paminda está en una situación donde él está consciente de lo que pasó en el movimiento en el pasado, porque él mismo estaba involucrado en eso, establecer la primera ley dominical que reconocimos en el movimiento, 2014. Entonces, ahora, él está interesantemente en la posición en la que antes estaba Jeff. Y por supuesto, por lo menos lo que él tiene que hacer es tener mucha cautela y paciencia en cuanto a tomar una decisión o avanzar con argumentos en contra o a favor. No, y yo pienso, él por lo menos, él no dice que estamos en una, ¿cómo se llama? Shaking, en un Zarandeo. zarandeo. Él no lo ve como un zarandeo. Hay propuestas diferentes y hay que tomarse tiempo. Así lo entiendo yo al anciano, porque no podemos repetir el mismo error de antes. No tenemos que repetirlo. ¿Por qué? ¿No es cierto? Estamos conscientes y simplemente tenemos que mirar bien cuál es la postura correcta, dónde hay tal vez errores, dónde hay fallas, dónde hay inconsistencias para llegar a una conclusión en cuanto a eso. Lindo es que tenemos armonía, que ya estamos en la ley dominical. Eso ya básicamente todos están diciendo. Solamente falta establecer la fecha exacta del inicio de esa dispensación de la ley dominical. También hay armonía en cuanto a que todavía no hemos llegado al fuerte clamor, ¿no? Estamos al inicio de esa dispensación. Y esto es, creo que por eso me convenció mucho esa explicación por qué en el movimiento no tenemos una palabra fuerte que dice esto es, así es, ¿no es Una cierto? postura. Exacto. Y al mismo tiempo, eso delega también la responsabilidad a ti y a mí, y nos da también el tiempo de estudiar por nuestro lado. Tenemos que tener la convicción de lo que creemos. Y para esto es importante a la vez de no descartar una postura solamente porque la otra nos convence. ¿Ya? Tenemos que dar chance porque posiblemente o tal vez nosotros estamos defendiendo lo que estamos acostumbrados, ¿no? Somos conservadores. Defendemos el mensaje, protegemos el mensaje. Así somos acostumbrados a hacerlo. Pero hemos visto en el pasado que eso puede ser también muy peligroso. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. ¿Hay algún otro comentarios o preguntas que quieren ahora compartir en ese momento? Bueno, quizás a mí me llama la atención en cuanto a los estudios de Aaron y de la anciana Terry. Am, una de las cosas que, revisando más lentamente, definitivamente la metodología, el establecer una fecha mediante el nombre de una persona o de dos personas, es algo que no se ha hecho en la historia antes, y pues sí, eso hay que tener cautela. Pero en cuanto a la posición, al estudio de Aaron, uno de los argumentos que también como
lo estoy observando es que, claro, él propone el 5 de noviembre como fecha de la ley dominical porque ese fue el momento en que em, bueno, el pueblo ha tomado una decisión y pues nosotros sabemos que la marca de la bestia se coloca eh, por se coloca en la frente y en la mano, por lo que piensas y lo que haces. Y la Ujú. votación era un accionar, digamos, ¿no? Eh, pero eso también es como un poco, me parece, tal vez es mi impresión, pero me parece como muy literal la aplicación. Pero en fin, o sea, son aspectos que todavía estoy también revisando personalmente. Lo único que sí puedo ver todavía estos como puntos en la línea de descenso de Hechos 27 sobre las instituciones. Pero todavía como, para mí como que la ley dominical, este, o sea, estamos muy cerca, estamos muy pronto o estamos en ella, es algo que no me queda muy claro todavía. Em, pero se necesita, como dije, tomar tiempo, revisar un poco más y esperar la luz que el Señor también pueda brindar para aclarar toda esta situación. Gracias, Solange. Para ayudar en esa postura o en esa búsqueda de la verdad, quiero añadir un punto que hace la anciana Terry. Anciana Terry dice que el tema de la ley dominical o la decisión hacia la ley dominical no es el tema de las elecciones. Y si tú dices eso, entonces no importa el, el, la fecha de noviembre, ¿no es cierto? Ella dice, ley dominical es la caída del rey del norte. Y si es la caída del rey del norte, ya, entonces eso te abre otras puertas para ubicarlo, por ejemplo, en julio. Eso puede ser, ¿no es cierto? Y tampoco es tan importante ahí otros eventos que Aaron ha marcado. Entonces, lo que yo veo es que ambos lados están fortificando sus argumentos y traen argumentos sólidos o importantes aquí a esa discusión. Nosotros nomás tenemos que ponernos al tanto y estudiar esto y buscar dónde está la verdad, ¿ya? Y dónde hay tal vez algún elemento inconsistente. ¿Ok? ¿Alguien más? Eh, ¿No era al revés, que más bien la victoria del rey del norte? No entendí. Porque el rey del norte es el que después va a conquistar a la tierra Ya, gloriosa. ya. Hay dos puntos de vista, ¿no es cierto? Y yo estaba usando ese modelo aquí de los cuernos, ¿no? Se tienen que quebrar los dos cuernos. En ese sentido, la caída del rey del norte, ¿no? Pero tú tienes razón, la caída también es la victoria, o la victoria es la caída. Un poco depende de cómo lo ves. Pero si estás tomando a los cuernos, esos cuernos tienen que ser quebrados los dos. ¿Y cuándo pasa eso? ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, entonces así podemos terminar juntos ese año. Muchas gracias por su participación. Me gustaría que
en el próximo año se atreven a participar más todavía, compartir más sus propios descubrimientos, pero creo que tenemos aquí un tema que realmente nos interesa y nos fascina a cada uno. Entonces, sugiero que les invito para Tengo, que cerremos una oración. ¿Hay alguien? eh, y bueno, sí, solamente recuerdo que siempre me basaba el tema de la ley dominical cuando, como dicen, ¿no? La caída del cuerno, que era las leyes, ¿no? O sea, que iban a darse, ¿no? Que era, como dice, el hablar del dragón. Y, pero es un hecho de, o sea, ese es un evento que yo lo veía como la ley dominical, pero en estos estudios, bueno, solamente he visto que más era el tema de la fecha, pero la fecha da comienzo a eso, ¿no? Supongo que está dentro de eso también. Bueno, tienes que revisar, por supuesto, Matías, ¿no? ¿Por qué has estado mirando o buscando una ley o un decreto, ¿no es cierto? Y tal vez eso es porque así lo hemos aprendido, así es eso es lo que nosotros siempre pensábamos, ¿no? Que tiene que ser un decreto, una ley, el decreto de la ley dominical. O es realmente algo que tal vez tenemos que reconsiderarlo y decir, mira, no tiene que ser una ley. Hace mucho sentido en la narrativa que hemos construido, hemos edificado, sí, hemos pensado, pero tal vez no es algo que tenemos que seguir buscando, no sé. Tenemos que tal vez tomar 1, 2, 3 pasos para atrás para otra vez observar la situación. Sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces invito para que oremos. Nuestro querido Dios, muchas gracias por ese sábado y por esa pequeña reunión aquí recapitulando un poco los estudios acerca de la ley dominical. Realmente queremos entender. Y tenemos la convicción que podemos entender dónde exactamente ha acontecido este evento. Ayúdanos a comparar, ayúdanos con brazos y mente abierta, eh, escuchar y estudiar los argumentos. Ayúdanos a recordar bien y usar y ayúdanos para que nos recordemos cómo usar la metodología para entender dónde tenemos que ver este evento. Pido tu bendición para cada persona en este movimiento, para cada uno de nosotros aquí en ese grupo, para nuestras familias, nuestros seres queridos, para los que no han podido participar hoy en día. Y bueno, ayúdanos para que hagamos de eso un punto central en nuestra vida, conectándonos contigo, conectándonos con los otros en movimiento para descubrir la verdad. En nombre de Jesús, amén. 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 Ya, Marco. Gracias, Marco. Ya, gracias a ustedes. Como han visto aquí ya es noche, como he dicho, ya empezó la transición. Pero gracias por estudiar aquí, estar conmigo en esos momentos. Entonces, feliz semana, Marco. Gracias. Feliz semana. Así es. Gracias, anciano Marco. Un feliz Ya. año para cada uno.
Bye. Hasta el otro año. Igual, Iris, feliz año para Sí, todos. Que espero la feliz pasen año. lindo con familia. Nos vemos en Igual. otro año. Sí. Amén, amén. Chao, chao. Chao, Karina, también. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Hola, mi vida. ¿Dónde está tu cámara? No te veo. Lina, ¿por qué no pusiste la cámara? Aquí tengo sueño, todo el tiempo tengo sueño. No tienes Por idea, esa ¿sabes? fecha, entonces. Tengo ganas de... No, de que no puedo. Si yo lo hago voy a entrar en Ah, depresión porque tengo ganas de tener todo oscuro, cerrado y ¿ah, no sí? quiero escuchar nada. ¿O no? Así que todo el tiempo estoy luchando para mantenerme dentro del tema, fuera de cama. Pero al Oh, rato es como que vida. el cuerpo dice, no ve. Qué pena que no estoy ahí para poder abrazar. Ay, sí. Ahora te cuento que me duele mucho el cuello. Supongo que de la pelea. Ah, seguramente. Siempre te pasa eso. Mm. ¿Más tranquilo un poco con ese tema ayer? No, no, todavía no se han evitado. Es que hay castigos acá y todo el mundo finge que nada pasa. Ya, ay, ay, ay. Claro, ahí recién son las horas la una, ¿no? Mm. Pero una tía es así chivareca, saltarina, chistosa, igual que mi tía Justa. Sí. Mm. Mi tía Aventura es igual, igualita. Están Es ellos y tu tío hace está sus ahí también, o comentarios ya y no. ya se fueron los otros. Ahora ellas también se fueron a conocer a Loki. Después se iban a ir a conocer a Warner, a la otra familia, y de ahí se iban a ir de viaje continuando. Ah, no guardes. Ujú. Pero ella tiene mm, esto es así como hace un comentario y se mira, así como mi tía se reía, ¿no? Así ella es. Y hace así, hace esto muy, muy de mi tía. Sí, Mm. Y tiene nomás rasgos muy parecidos a tía Justa. interesante. Mm. Todos dijeron cuando vieron a mi tío, no, este es hijo Campo, dijo. Wow, qué interesante. Nos hablaron de el hermano Nicolás, ellos son hijos de una de las hermanas bueno, cada una son de dos hermanas. Ujú. De Clara es Jaime, que era hermana del abuelo. La otra era Lorenza, que es de la tía Teresa. Después estaban los nietos del el hermano del abuelo, Nicolás, el último, el abuelo, ¿no? Después conocieron a Laureano. Después había otra hermana más del abuelo. Dice que eran 8 o 7, creo que. Familia de conejos. Pero muy, muy claros los rasgos de ¿No? abuelo. Ujú. La verdad Incluso que parece. Los ojitos te ven así. ah, no, y la tía Ventura tiene los ojos de tía Justa. Ujú. Igual así. Igual, igual. Increíblemente parecido. Pero uno de los que vino ayer, Grover, que sería nieto del tío Nicolás, igual es como muy parecido al abuelo. Y eso que es pelado, digamos, 23 años, 21 años. Pero pelado, así, bien parecido al abuelo, así. Cuando él vio la foto del abuelo, dijo, no, si yo hasta yo me parezco a él, dijo. Así como todos nos miramos, lo miramos, lo miramos. Sí, algo parecido. Así te puedes imaginar cómo ha sido entonces el abuelo. No, la cosa es que los hijos de su hermana Lorenza dice que nunca habían escuchado mencionar al abuelo Clemente. Ajá. Y ellos dicen, ¿por qué creen?
Porque digo, tal vez porque el abuelo se fue, el abuelo Clemente se fue de casa de sus papás muy temprano, se escapó para irse a trabajar. Entonces anduvo peregrinando y así de, como ya pues él se perdía tiempo y de tiempo parecía así. Yo asumo que sus hermanos o sus papás en algún momento lo dieron ya por muerto, pues. Por eso no sabía, pero el abuelo fue el penúltimo en morir de sus hermanos. Su hermana, ¿verdad? su hermana Lorenza murió hace 3 años y el abuelo hace 7. Ah, mira vos. Ujú. Y Qué ella pena, murió. ¿no? Que él nunca en su tiempo ha buscado reconectarse, ¿no? Quería, pero no sabía dónde, pues cómo. Y ahí tampoco no tenía ganas de viajar, ¿no? No, él no podía, ¿no? Su corazón era débil para eso. Mm. Pero, este, dice que su hermana, la última, murió de 99 años. Wow, Mm. qué guau. Y todos dijeron, ¿saben qué? Ustedes todos tienen ojitos de Ocampo nomás. Pero dice que hay harta familia de la abuela, de la Ricalde, o sea, de la mamá de la abuela. Sería nuestra bisabuela en Tupiza. Alto Ricalde. Poco, ¿no? Hay más para descubrir entonces. Pucha, mucho. Interesante, mamuecito. Y son divertidos, chistosos, igual que nosotros. Nos hemos reído ahí, han ido a sacarse coco, chachairú. eh, Le hemos dicho, pues, ajo chavo el palo diablo. Le dije, acordate que por lo menos una hormiga te va a picar. Ah, salió disparando del monte este. Me cagamos de risa, ¿no? Pues me alegro que no, que eso ha sido una linda alegría, una linda sorpresa, porque a veces esas cosas pueden ser pues todo lo opuesto, ¿no? Ujú. Sí, no, tranquilo. Pero la tía Ventura pues tenía una hija como Milu, ¿no? Y bien Mm, hacía pegar. Yo sentía que me miraba feo. O sea, supongo que porque yo no hacía nada en la cocina y lo hacía Milu, ¿no? ujú. Mierda. La verdad es que yo no como con ellos. No estoy mucho tiempo con ellos, entonces, ¿No vives con ellos? no. Así que, ay, yo no como carne, pues, ¿qué voy a hacer ahí? Aquí los niños otra vez jugar el mismo juego de ayer. Antes de venir para acá jugamos 2 vueltas. Otra vez una risa. Chistoso. Y el chiquito es como que no quiere perder, dice. Yo dije, "Ah, entonces a tu hijo no le gusta, a Oscarito no le gusta perder". Dice, la verdad, dice, es un rasgo nuevo en él. No lo conocía, dice, no era así. Pero ahora de repente no le gusta y se puede enojar. Dice, no sabía yo eso. Y dije, ay, qué bien, ahora descubriste otro rasgo de sus manías. Descubrió que quiere ganar nomás. Mm. Y para el primer partido ganó Rafa y en el segundo partido él estaba por ganar. La cosa que cuando tú descubriste los tesoros, tienes que volver a tu casa. Y estaba en eso y todos nosotros hemos hecho lo imposible para que él llegara allá. Mientras tanto no se dieron cuenta que yo también encontré mis tesoros. ¿Y que no te hicieron volver? Bueno, en algún momento se empezaron a darse cuenta, pero no lo tomaron muy en serio y el Ubito hizo una movida que me ayudó bastante. Y con eso, el papá cuando lo vio, no, ¿qué has hecho? ¿Pero qué vas a hacer? Le diste en el plato, así la victoria. Dice. Y todavía tenía esperanza que por alguna cosa no voy a ganar, pero en el siguiente me tocó a mí y gané. Dice,
Listos. Bueno, es divertido. A ver si lo traigo. Porque tienes que pensar, ¿no? Coordinar así, estrategia de qué pasa cuando yo hago eso. Es un momento muy interesante. Qué bien. Mm. Me alegra mucho, Mauricio, súper lindo de mi vida. Y hoy es mi viaje en la noche. Me alegro también. ¿Has logrado calentarte? No. Más bien aquí en el cuarto me frío. Porque aquí arriba es el tercer piso y no hay calefacción, no está apagado, hace frío en el cuarto aquí. Mis piernas dan frío. Pero abajo supongo están haciendo churrasco. Voy a ir dentro un rato y vamos a participar ahí con ellos. Dijeron que van a Bueno, ser vegano también. ve entonces, pues pásalo un rato bien. Ya has estado sentado con nosotros 2 horas. 2 horas. Así, ¿no? Uy, y tengo que cortar para el video, después lo vas a subir.